Mi nombre es Alba Toledo. Tengo 34 años. Y la noche en que mis padres entregaron el restaurante por el que sacrifiqué 15 años de mi vida. A mi hermana le dieron las llaves. A mí, un viejo libro de recetas. Todavía puedo escuchar los aplausos. Los flashes de las cámaras. Las copas chocando mientras todos celebraban a la nueva dueña. Mi padre levantó una carpeta delante de todos. Este restaurante ya tiene sucesora. Noah sonrió antes incluso de abrirla. Dentro estaba la escritura. Propietaria única. Todos se pusieron de pie para felicitarla. Yo también sonreía, porque estaba convencida de que aquello era solo la primera parte. Pensé que después mencionarían mi nombre, que reconocerían quién había construido aquella cocina desde el primer día. ¡Qué ingenua fui! Mi madre caminó hacia mí con una pequeña caja envuelta con un lazo dorado. No podíamos olvidarnos de ti. Sentí un nudo en el estómago. La abrí lentamente. Dentro había un libro de recetas usado. Nada más. En la primera página estaba escrita una frase con la letra de mi madre. Para la hija que siempre fue feliz cocinando. Alguien empezó a reír. Después otro. Y otro más. Nadie se estaba burlando de mí. Lo peor era que todos creían que aquel regalo era perfecto. Porque durante años mis padres habían conseguido convencer a todo el mundo de que yo nunca había sido más que una cocinera. Entonces un periodista levantó la mano. Noah, ¿cómo nació el menú que convirtió este restaurante en un referente? Mi hermana ni siquiera dudó. Siempre fui la parte creativa de la familia. Me miró directamente mientras lo decía. Y sonrió. En ese instante entendí que no solo me habían quitado un restaurante. Habían borrado mi nombre de la historia. Y aquello apenas era el comienzo. 15 años antes, mi padre me abrió la puerta de un edificio completamente vacío. Olía a humedad. Las paredes estaban agrietadas. La cocina era poco más que un montón de hierros oxidados. Cualquier otra persona habría visto un local condenado al abandono. Yo vi un sueño. Recorrí despacio la cocina imaginando dónde estaría cada estación. ¿Dónde saldrían los platos? ¿Dónde se sentarían los clientes? Podía verlo todo antes de que existiera. Mi padre apoyó una mano sobre mi hombro. Sabía que tú sí lo entenderías. Acababa de terminar la escuela de gastronomía. No tenía dinero. No tenía experiencia suficiente. Solo tenía una obsesión. Abrir algún día un restaurante del que pudiera sentirme orgullosa. Mi padre habló de sacrificio, de esfuerzo y de familia. Los primeros años serán difíciles. No podremos pagarte como mereces, pero todo esto será para la familia. La familia. Esa palabra fue suficiente para que entregara absolutamente todo. Empecé antes del amanecer. Terminaba cuando ya era de noche. Si faltaba un cocinero, ocupaba su puesto. Si el lavavajillas no aparecía, lavaba los platos. Si un proveedor fallaba, yo misma recorría media ciudad buscando ingredientes. Los fines de semana dejaron de existir. Las vacaciones también. Mientras mis amigos empezaban sus carreras, viajaban o formaban una familia. Yo aprendí a soportar quemaduras, cortes y jornadas de 16 horas. Nunca me quejé, porque cada sacrificio parecía acercarme un poco más a aquel sueño. Poco a poco el restaurante empezó a llenarse. Primero llegaron los clientes habituales. Después las listas de espera. Más tarde las revistas gastronómicas. Cada nueva crítica positiva hacía que las reservas aumentaran todavía más. Yo apenas salía de la cocina. Mi padre, en cambio, aparecía en todas las entrevistas. Siempre repetía la misma frase. Es un proyecto familiar. Yo nunca lo corregía. Creía que, al final, todos compartiríamos el mismo reconocimiento. No imaginaba que ya estaban escribiendo una historia en la que yo no existía. 4 años después apareció Noah. Nunca había trabajado en una cocina profesional. No sabía preparar la mayoría de los platos del menú. Pero mis padres encontraron enseguida un lugar perfecto para ella. La convirtieron en la imagen del restaurante. Sesiones de fotos, entrevistas, eventos, clientes importantes. Ella sonreía delante de las cámaras. Yo seguía escondida detrás de los fogones. Cada artículo mencionaba más veces su nombre. Cada entrevista olvidaba un poco más el mío.
Al principio pensé que era cuestión de tiempo, que cuando todo estuviera consolidado, mi padre cumpliría su promesa. Pero había pequeños detalles que empezaban a inquietarme. Cada vez que preguntaba por la sociedad, mi madre cambiaba de tema. Cada vez que hablaba del futuro, mi padre respondía: todo llegará en el momento adecuado. Y cada vez que preguntaba por los documentos del negocio, Noah sonreía antes que nadie, como si ya conociera una respuesta que yo todavía ignoraba. Seguí trabajando, porque todavía confiaba en ellos, hasta que una tarde, un hombre mayor pidió hablar con el chef. Mi padre salió inmediatamente del comedor con una sonrisa, pero el cliente negó con la cabeza. Señaló directamente hacia mí. No hablo con usted. Quiero hablar con ella. Aquel hombre se llamaba Esteban Valverde. Había dirigido algunos de los mejores restaurantes del país durante décadas. Después de probar el menú, me hizo una sola pregunta. Una pregunta que cambió mi vida. Dime una cosa, Alba. ¿Qué parte de este restaurante es realmente tuya? No supe responder. Y el silencio que siguió fue mucho más aterrador que cualquier respuesta. Aquella pregunta me acompañó durante días. No porque no supiera la respuesta, sino porque, por primera vez en 15 años, tuve miedo de descubrirla. Seguí trabajando exactamente igual. Llegaba antes que todos. Me iba después del último empleado. Pero algo había cambiado. Empecé a mirar el restaurante con otros ojos. Ya no veía mi sueño. Veía un lugar donde todo llevaba mis manos, pero nada llevaba mi nombre. Cada vez que preguntaba por contratos, mi padre respondía con una sonrisa: no tengas tanta prisa. Cada vez que mencionaba una participación en la empresa, mi madre me acariciaba el brazo. Confía un poco más en nosotros. Y Noah simplemente sonreía, como si estuviera esperando que llegara un día muy concreto. Yo aún no sabía cuál era. 3 semanas después, mis padres anunciaron una gran celebración. El restaurante cerró sus reservas habituales. Solo habría invitados, empresarios, proveedores, periodistas, clientes importantes. Todos hablaban de un gran anuncio para el futuro del negocio. Durante todo el día sentí una mezcla de nervios e ilusión. 15 años. 15 años esperando escuchar que aquel esfuerzo había valido la pena. Mientras terminaba los últimos platos, vi cómo colocaban un pequeño escenario en el comedor. Cámaras, micrófonos, champán. Era mucho más grande de lo habitual. Pensé que, por fin, iba a dejar de ser invisible. Qué equivocada estaba. Cuando el salón quedó completamente lleno, mi madre golpeó suavemente su copa. Las conversaciones desaparecieron. Gracias por acompañarnos en un día tan especial. Los aplausos comenzaron antes de que terminara la frase. Mi padre tomó la palabra. Habló del esfuerzo, del sacrificio, del crecimiento del restaurante. Y volvió a repetir aquella palabra. Familia. Siempre familia. Hasta que levantó una carpeta de cuero. Ha llegado el momento de pensar en el futuro. Sentí que el corazón empezaba a latir con fuerza. Miré a mis padres. Después a Noah. Ella parecía demasiado tranquila, como si ya conociera lo que iba a ocurrir. Mi padre la llamó al escenario. Ven aquí. Noah subió sonriendo. Él abrió la carpeta lentamente. Este restaurante necesita una persona capaz de llevarlo todavía más lejos. Le entregó los documentos. Ella fingió sorpresa. Una actuación mediocre, pero suficiente para engañar a todos los presentes. Abrió la escritura. Propietaria única. Administradora. Titular absoluta del restaurante. El comedor entero estalló en aplausos. Yo no escuchaba nada. Solo veía cómo mi hermana levantaba aquellos papeles delante de las cámaras. 15 años. Desaparecieron en unos segundos. Esperé. Todavía esperaba. Pensé que debía existir otra carpeta. Otro anuncio. Algún reconocimiento. Algo. Entonces mi madre caminó hacia mí. Llevaba una pequeña caja envuelta con un lazo dorado. No podíamos olvidarnos de ti. La abrí delante de todos. Un viejo libro de recetas. Usado. Sin ningún valor. Solo una dedicatoria. Para la hija que siempre fue feliz cocinando. Algunas personas sonrieron. Otras incluso aplaudieron.
No porque fueran crueles, porque realmente creían que aquel era mi sitio. La cocina. Nunca el restaurante. Nunca el éxito. Nunca el reconocimiento. Solo la cocina. Y entonces llegó la humillación que terminó de destruirme. Un periodista levantó la mano. Noah, ¿cómo nació un menú tan diferente al resto? Mi hermana respondió sin pensar. Siempre fui la persona más creativa de la familia. Noté varias miradas girándose hacia mí. Esperaban que confirmara aquella mentira. Yo permanecí inmóvil. Nadie imaginaba que cada plato, cada salsa, cada postre, cada receta, habían salido de mis cuadernos, no de los suyos. Noah siguió aceptando felicitaciones, posando para fotografías, dando entrevistas, como si hubiera vivido 15 años dentro de aquella cocina. Yo ya ni siquiera existía. Cuando la celebración terminó, Esteban se sentó a mi lado. No intentó consolarme. Solo observó el escenario vacío. No te quitaron un restaurante. Guardé silencio. Te quitaron la autoría. Aquella palabra me golpeó con mucha más fuerza que cualquier otra. Autoría. No hablaba del edificio. Hablaba de mi vida. De mi trabajo. De todo aquello que llevaba años construyendo. Esteban continuó hablando con la misma calma. ¿Tu hermana sabe cocinar? Negué con la cabeza. ¿Tu padre? Volví a negar. ¿Tu madre? Otra vez. Entonces sonrió por primera vez en toda la noche. Eso significa que tienen un problema muy caro. Lo miré confundida. Son dueños del restaurante. Pero no de la persona que hizo que la gente regresara una y otra vez. Aquella frase encendió algo dentro de mí. No era esperanza. Todavía no. Era una pregunta. ¿Y si todo aquello dependía mucho menos del edificio? ¿Y mucho más de mí? A la mañana siguiente llegué antes del amanecer. Como siempre. Pero algo era diferente. La puerta de mi despacho estaba cerrada. Habían cambiado la placa. Ahora decía: Noah Toledo. Dirección creativa. Me quedé inmóvil. Ni siquiera habían esperado un día. Una recepcionista se acercó nerviosa. Tu padre quiere verte. Entré en la oficina. Mis padres ya estaban sentados. Noah ocupaba mi antiguo escritorio. Revisaba nuevos diseños del menú. Como si siempre hubiera trabajado allí. Mi padre deslizó una carpeta hacia mí. Vamos a reorganizar la empresa. Abrí el documento. Director general. Marketing. Operaciones. Dirección creativa. Seguí bajando. Hasta encontrar mi nombre. Supervisora de cocina. Ni chef ejecutiva. Ni socia. Ni directora gastronómica. Supervisora. Sentí que el estómago se cerraba. Mi padre habló con absoluta normalidad. Es un ascenso. No respondí. Entonces deslizó un segundo documento. Solo falta una firma. Empecé a leer. Y cada línea era peor que la anterior. Todas las recetas que hubiera creado. Las futuras. Las pasadas. Las técnicas. Los procesos. Todo. Pasaría automáticamente a ser propiedad de la empresa. Incluso si algún día me marchaba. Levanté la vista lentamente. ¿Queréis que firme mi propia desaparición? Nadie respondió. Y en aquel silencio, entendí que aquella reunión nunca había sido una oferta. Había sido una trampa. No firmé. Cerré la carpeta con calma. La dejé sobre la mesa. Y me levanté. Mi padre perdió la sonrisa por primera vez. Alba, no compliques las cosas. Lo miré fijamente. Las habéis complicado vosotros hace mucho tiempo. Noah soltó una risa breve. De verdad, siempre tan dramática. No respondí, porque acababa de entender algo. No querían reconocer mi trabajo. Querían quedarse con todo lo que pudiera crear en el futuro. Aquella firma no protegía el restaurante. Los protegía de mí. Salí de la oficina sin mirar atrás. Y, por primera vez en 15 años, no entré en la cocina. Aquella misma tarde recibí una llamada de Esteban. Necesito que vengas. No pregunté para qué. Cuando llegué, había dejado una servilleta de papel sobre la mesa. Y un bolígrafo. Nada más. Dibuja el restaurante que abrirías si nadie pudiera decirte que no. Fruncí el ceño. ¿Ahora? Él asintió. Ahora. Empecé casi sin pensar.
Una cocina abierta. Una barra frente a los cocineros. Un menú que cambiara con las estaciones. Un pequeño huerto. Mesas donde los clientes pudieran hablar conmigo. No con un director de marketing. No con un fotógrafo. Con la persona que cocinaba. Pasaron casi 30 minutos. Cuando terminé, Esteban observó el dibujo en silencio. Después levantó la vista. Interesante. ¿Qué? Empujó la servilleta hacia mí. No has dibujado el restaurante de tus padres. Miré el papel. Tenía razón. No había copiado absolutamente nada. Era otro concepto. Otra identidad. Otro sueño. Esteban sonrió. Llevas años creyendo que has perdido tu futuro, cuando en realidad todavía no has empezado a construirlo. Aquella frase no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Oscar. Su voz sonaba tensa. «Chef, necesito que vengas. ¿Ha pasado algo?» Cuando llegué al restaurante, vi 3 personas fuera de la puerta. Cada una llevaba una caja de cartón con sus pertenencias. Oscar, Claudia, Inés. Los 3 habían trabajado conmigo durante años. Los 3 evitaban mirarme a los ojos. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué ha ocurrido? Oscar respiró hondo. No nos reunió a todos esta mañana. Claudia continuó. Dijo que comenzaba una nueva etapa. Una nueva cultura. Inés dejó escapar una sonrisa amarga. La primera orden fue llamarla la creadora del menú. Sentí un escalofrío. Oscar abrió un sobre. Sacó una hoja. Me la entregó. Solo había una frase. Reconozco que todas las recetas y conceptos gastronómicos fueron desarrollados bajo la dirección de Noa Toledo. Levanté lentamente la vista. ¿Alguien ha firmado? Los 3 negaron al mismo tiempo. Nos despidió delante de toda la plantilla. El silencio cayó sobre nosotros. No porque no supiéramos qué decir, sino porque todos entendíamos lo mismo. No estaba despidiendo empleados. Estaba eliminando testigos. En ese momento, la puerta del restaurante volvió a abrirse. No apareció con un traje impecable. Sonreía, como si acabara de cerrar el mejor negocio de su vida. Al verme, levantó una ceja. No esperaba encontrarte aquí. Levanté el documento. ¿Esto también forma parte de tu creatividad? Ni siquiera lo miró. Es política de empresa. Es una mentira. Se encogió de hombros. ¿Puedes demostrarlo? Aquella seguridad me sorprendió. Porque hablaba como alguien que nunca había tenido que asumir las consecuencias de nada. Dio un paso hacia mí. Siempre has confundido talento con propiedad. No contesté. Ella continuó. Tú hacías platos. Papá creó el negocio. Yo lo convertí en una marca. Era exactamente el discurso que mis padres llevaban años construyendo. Ella solo lo repetía. Entonces apoyó una mano sobre mi hombro. Los primeros clientes del almuerzo acababan de llegar. Todo estaba calculado. Desde fuera parecía una hermana intentando calmar una discusión. Yo era la conflictiva. Ella, la profesional. Aparté lentamente su mano. Me voy. Su expresión se relajó. Creyó que había ganado. Pero antes de darme la vuelta, la miré por última vez. Hay algo que todavía no entiendes. Frunció el ceño. ¿Qué? Miré hacia la cocina. Después otra vez a ella. Las recetas nunca fueron el negocio. Ella soltó una pequeña risa. Ah, ¿no? Negué despacio. Las personas que saben darles vida. Sí lo son. Por primera vez. Su sonrisa desapareció. Solo durante un segundo. Pero fue suficiente. Porque acababa de sembrarse la primera duda. Aquella noche no pude dormir. No dejaban de llegar llamadas. Clientes. Proveedores. Antiguos trabajadores. Todos preguntaban exactamente lo mismo. ¿Es verdad que ya no estás allí? Un matrimonio mayor, que llevaba años cenando cada viernes en el restaurante, me emocionó especialmente. La mujer apenas podía hablar. Su marido tomó el teléfono. Hoy hemos pedido tus raviolis. Hizo una pausa. No sabían igual. Cerré los ojos. Aquella receta me había llevado casi 8 meses perfeccionarla. Nunca estuvo escrita por completo. Vivía en mi memoria. En mis manos. En mi experiencia. No en un papel. Entonces comprendí algo.
No podía quedarse con el edificio, con el nombre, con los documentos, pero jamás podría quedarse con aquello que realmente hacía volver a la gente. Y precisamente por eso, todavía no sabía que acababa de empezar a perderlo todo. Durante las 2 semanas siguientes, las llamadas no dejaron de llegar. Un proveedor me confesó que no había cancelado productos frescos porque eran demasiado caros. Otro me contó que estaba sustituyendo ingredientes artesanales por versiones industriales. Todo para ahorrar. Todo para aumentar beneficios. Sin darse cuenta de que cada pequeño cambio destruía aquello que había convertido el restaurante en un lugar especial. Los clientes aún no sabían qué estaba ocurriendo. Solo sentían que algo había desaparecido. Y eso era mucho más peligroso. 3 días después, Esteban volvió a llamarme. Esta vez no estaba solo. Frente a él había un hombre de unos 50 años. Vestía de forma sencilla, sin reloj caro, sin escolta, sin necesidad de aparentar. Se levantó para estrecharme la mano. Soy Tomás Roldán. No reconocí el nombre. Él sonrió. Pero yo sí conozco el tuyo. Fruncí el ceño. Tomás abrió un cuaderno completamente lleno de notas. Fechas, comentarios, platos, fotografías. Había documentado durante años todas sus visitas al restaurante. Pasó varias páginas, hasta detenerse en una. Este fue el día en que probé tu arroz meloso. Otra. Aquí cambiaste completamente la salsa del cordero. Otra más. Y este postre. Es uno de los mejores que he probado en mi vida. Levanté la vista. No entendía nada. Él cerró el cuaderno lentamente. Nunca fui por tus padres. Nunca fui por el edificio. Siempre fui por la persona que estaba escondida detrás de aquella cocina. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez, en 15 años, que alguien veía realmente mi trabajo. Sin entrevistas, sin cámaras, sin aplausos, solo por el sabor. Tomás apoyó los codos sobre la mesa. Voy a hacerte una pregunta. Esperó unos segundos. Si pudieras empezar de cero, ¿cómo sería tu restaurante? No respondí inmediatamente. Pensé en la servilleta que había dibujado con Esteban. En aquella cocina abierta. En aquel lugar donde nadie pudiera apropiarse del trabajo de otro. Tomás sonrió antes incluso de escuchar mi respuesta. Eso significa que ya lo has imaginado. Asentí lentamente. Él respiró hondo. Entonces quiero financiarlo. El tiempo pareció detenerse. Pensé que había oído mal. ¿Qué? Quiero invertir únicamente en ti. No en una marca. No en un apellido. En ti. Mi corazón empezó a acelerarse. Llevaba años esperando que mis padres cumplieran una promesa. Y ahora, un desconocido me estaba ofreciendo exactamente aquello que ellos jamás pensaron darme. Propiedad, libertad, mi propio nombre. Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a sonar. Era Oscar. Contesté inmediatamente. Su voz era un susurro. Chef, ha pasado otra locura. Sentí un escalofrío. ¿Qué ocurre? Hubo unos segundos de silencio. Después habló. Noah acaba de anunciar que mañana presentará tu menú degustación delante del crítico gastronómico más importante del país. Miré a Esteban. Después a Tomás. Los dos entendieron mi expresión. Oscar continuó. Va a decir que todo lo creó ella. Cerré lentamente los ojos. Aquello era una locura. No porque fuera a utilizar mis platos, sino porque tendría que cocinarlos. Y ella jamás había preparado ni uno solo. Tomás fue el primero en romper el silencio. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta lógica. Todo el mundo esperaba la misma respuesta. Denunciarla. Entrar en el restaurante. Montar un escándalo. Impedir aquella presentación. Pero cuanto más lo pensaba, más clara veía la respuesta. Negué despacio. No voy a hacer nada. Tomás frunció el ceño. ¿Vas a dejar que siga mintiendo? Lo miré fijamente. No. Voy a dejar que cocine. Esteban sonrió. No dijo una sola palabra. Pero aquella pequeña sonrisa me confirmó que había tomado la decisión correcta. Porque por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba dejando que las consecuencias hicieran el trabajo por mí. A la noche siguiente, el restaurante estaba completamente lleno.
No había una sola mesa libre. Periodistas, empresarios, influencers gastronómicos. Y, sentado en el centro del salón, el crítico culinario más respetado del país. Mis padres parecían radiantes. Mi padre no dejaba de estrechar manos. Mi madre recibía felicitaciones. Y Noah vestía una chaquetilla blanca de chef completamente nueva. Nunca había cocinado un servicio real, pero posaba delante de las cámaras como si llevara 20 años haciéndolo. Las fotografías no dejaban de sucederse. Desde fuera, todo parecía un éxito. Dentro de la cocina, era un desastre. Oscar me llamó justo cuando comenzaba el servicio. No podía hablar mucho. Solo escuchaba ruido. Platos cayendo. Órdenes cruzadas. Gritos. Respiraciones aceleradas. No sabe qué hacer. Escuché a alguien pedir otra salsa. Después otro cocinero preguntando tiempos. Nadie respondía. Oscar volvió a hablar. No deja de hacer preguntas. ¿Cómo espesar una reducción? ¿Cuándo sacar un pescado? ¿Qué temperatura necesita una salsa? Las preguntas eran tan básicas que nadie podía creerlas. Pero el verdadero problema era otro. Las personas que conocían todas esas respuestas ya no trabajaban allí. Ella misma las había despedido. Los nuevos cocineros solo seguían recetas impresas. No entendían la técnica. No entendían el producto. No entendían el menú. Y en cocina, eso siempre termina igual. Los primeros platos regresaron. Después los segundos. Las comandas comenzaron a acumularse. Los tiempos se duplicaron. Los clientes dejaron de sonreír. Y el crítico seguía observándolo todo en absoluto silencio. Porque estaba a punto de hacer una pregunta que destruiría para siempre la mentira que mi familia llevaba 15 años construyendo. El crítico terminó el último plato. No pidió postre. No felicitó a nadie. Simplemente dejó los cubiertos sobre la mesa. Todo el restaurante quedó en silencio. Noah salió de la cocina con una sonrisa perfectamente ensayada. Seguía convencida de que aquella noche la convertiría en una chef reconocida. Se acercó a la mesa. Espero que haya disfrutado de la experiencia. El crítico ni siquiera estrechó su mano. Cerró lentamente su libreta y formuló una única pregunta. ¿Quién creó realmente este menú? Noah sonrió. Yo. Él permaneció inmóvil. Después señaló uno de los platos. ¿Por qué utilizó una reducción clásica francesa si la cocina ejecutó una técnica completamente distinta? Noah parpadeó. Intentó responder. Las palabras no salían. El crítico esperó. Ella improvisó. Habló durante casi un minuto. Y no respondió absolutamente nada. Entonces llegó la segunda pregunta. ¿Qué buscaba transmitir con la fermentación del cuarto pase? Silencio. Noah tragó saliva. Miró hacia mi padre. Después hacia mi madre. Ninguno podía ayudarla. Porque ninguno conocía aquella respuesta. Nunca la habían conocido. El crítico cerró definitivamente su libreta. Entiendo. Se levantó. Y abandonó el restaurante sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, el artículo apareció en todos los medios especializados. El titular era devastador. Un restaurante que ha perdido su identidad. No mencionaba mi nombre. No hacía falta. Solo había una frase que todo el mundo empezó a repetir. El verdadero talento ya no está en esa cocina. Fue suficiente. Las primeras cancelaciones llegaron esa misma tarde. Después otras. Y otras más. No fue un desplome inmediato. Fue peor. Cada día desaparecían más reservas. Cada semana cerraban menos mesas. La caída era lenta. Imparable. Mientras tanto, Tomás encontró el local perfecto. Cuando me entregó las llaves, me quedé varios segundos sin moverme. 15 años antes, había entrado en otro edificio vacío creyendo que estaba construyendo mi futuro. Esta vez era diferente. Esta vez, las llaves llevaban mi nombre. Todo sería mío. Sin socios ocultos. Sin promesas. Sin condiciones. Sin una familia esperando quedarse con mi trabajo. Las obras comenzaron inmediatamente. Y ocurrió algo que jamás olvidaré. Una mañana apareció Oscar. Después Claudia. Después Inés. Uno detrás de otro.
Nadie había recibido una llamada. Nadie había sido contratado todavía. Simplemente estaban allí. Oscar sonrió. Chef, ¿pensabas abrir sin nosotros? Sentí un nudo en la garganta. Aquellas personas no me seguían por un sueldo. Me seguían porque confiaban en mí. Era la primera vez que entendía la diferencia entre autoridad y respeto. Mi familia, mientras tanto, seguía cayendo. Cada semana perdían otro proveedor. Otro cocinero renunciaba. Los clientes empezaron a publicar fotografías de platos quemados, salsas cortadas, pescados secos, postres mal terminados. Las críticas negativas se multiplicaban. Y entonces, Noah tomó la peor decisión de toda su vida. Convocó una rueda de prensa. Delante de todas las cámaras afirmó que yo había robado las recetas del restaurante. Y anunció acciones judiciales para impedir la apertura del mío. Cuando vi la noticia, no sentí miedo, sentí alivio, porque acababa de cometer un error del que ya no podría escapar. Nuestros abogados reunieron todo. Mis antiguos cuadernos, fotografías, vídeos, correos electrónicos, fechas, versiones de cada receta. Había años enteros documentados, pero lo más importante, no eran los papeles, eran las personas. Oscar declaró. Después Claudia. Después Inés. Y detrás de ellos, otros antiguos trabajadores. Todos contaron exactamente la misma historia. Sin ponerse de acuerdo. Sin ensayar. Todos describían a la misma persona. La mujer que llevaba 15 años creando cada plato mientras otra aparecía delante de las cámaras. La historia cambió en menos de 48 horas. Los titulares dejaron de hablar de una cocinera que robaba recetas. Ahora todos hacían la misma pregunta. ¿Quién construyó realmente aquel restaurante? Y, por primera vez, la respuesta ya no la controlaban mis padres. Nuestro restaurante abrió sus puertas una semana después. Todas las reservas estaban completas durante meses. Los clientes hacían cola antes incluso de abrir. Muchos llegaban con el periódico bajo el brazo. Otros simplemente buscaban volver a probar aquella cocina que creían perdida. Aquella noche comprendí algo. La gente nunca había sido fiel al edificio. Había sido fiel a la emoción que encontraba en cada plato. Y eso, nadie podía comprarlo. 2 meses después, mis padres aparecieron delante de mi restaurante. Los tres. Mi padre parecía 10 años mayor. Mi madre apenas podía contener las lágrimas. Y Noah seguía incapaz de aceptar la realidad. Mi padre habló primero. El banco se queda con el restaurante. No respondí. Mi madre dio un paso adelante. Todavía podemos arreglarlo. Noah fue directa. ¿Cómpralo tú? La miré unos segundos. 15 años atrás. Habría aceptado sin pensarlo. Pero aquella mujer ya no existía. Mi padre sacó un sobre. Si lo compras antes de la ejecución, todavía podremos salvarlo. Salvarlo. Después de todo. Después de haberme robado el nombre. Mi trabajo. Mi futuro. Seguían creyendo que el problema era el edificio. No entendían absolutamente nada. Empujé lentamente el sobre hacia él. Espero que alguien lo compre. Los tres respiraron aliviados. Hasta que terminé la frase. Porque yo no lo haré. Mi padre bajó la cabeza. Mi madre rompió a llorar. Y Noah perdió el control. ¿Nos lo debes? La miré con una tranquilidad que jamás había sentido. No. Quien tenía una deuda. Eras tú. Con la persona cuya vida utilizaste para construir la tuya. No encontró ninguna respuesta. Porque no existía. Me di la vuelta. Estaba a punto de entrar de nuevo en mi restaurante cuando mi padre habló por última vez. Seguimos siendo una familia. Me detuve. Solo un instante. Sin volverme. No. Dejasteis de serlo. El día que me regalasteis un libro de recetas. Y le regalasteis mi sueño a otra persona. Entré. Las puertas se cerraron detrás de mí. Dentro. El servicio seguía funcionando con la misma calma de siempre. Oscar levantó la vista. Chef. La mesa 8 dice que es la mejor cena de su vida. Sonreí. Me até el delantal. Y volví a la cocina. Justo al lado de la entrada. Dentro de una pequeña vitrina de cristal. Había un único objeto. Aquel viejo libro de recetas.
Debajo, una pequeña placa. El regalo que me enseñó a no construir nunca más el sueño de otra persona. Y comprendí que mis padres nunca le habían regalado a Noah el restaurante de mis sueños. Sin saberlo, me habían regalado algo mucho más valioso. La libertad de construir uno que nadie volvería a quitarme.